Vamos a compartir la pantalla para poder estar compartiendo qué es lo que vamos a compartir en esta noche. El tema es un corazón conforme al de Dios, o sea que agrada a Dios. El asunto de este mensaje de hoy es lo que nos quiere hablar es la diferencia entre Adán, el primer hombre, en la cúspide de la creación, y de David, siendo un hombre bajo pecado, pero con un corazón que agradó a Dios. Hoy veremos a quién queremos imitar o quién decidimos imitar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, pasamos a la segunda placa que dice, primero, Adán, el encuentro con Dios, después de su caída. O sea, este pasaje es después que Adán y Eva habían pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Génesis 3, 8 al 12. Primero, lo primero que tenemos para decir es que notamos en este pasaje que cuando Dios confronta a Adán y a su mujer Eva, el hombre en una forma indirecta le echa la culpa a Dios de su pecado. Porque dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Note cómo Adán le dice a la mujer que me diste por compañera. O sea, Dios le había dado a esa compañera. En pocas palabras, ¿a quién estaba Adán echando la culpa? A Dios. Porque esa mujer que Dios le había dado por compañera fue la que le dio de comer según Adán. ¿No es cierto? Ahora vemos, Adán no tenía convicción de pecado, no tenía una mala conciencia, ¿no? Porque la naturaleza del diablo había entrado en él. No nos olvidemos que había escuchado a la serpiente, ¿no es cierto? Segundo, ¿cómo es la naturaleza del diablo? Jesús lo enseñó en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. San Juan, capítulo 8, verso 44. ¿Cómo enseñó Jesús que es el diablo? Primero, dijo que Satanás es mentiroso. ¿Cómo se había vuelto Adán en ese momento? Mentiroso. Adán no decía la verdad cuando se refería a Eva, porque si bien es cierto que Dios le dio a Eva por compañera, también era cierto que Adán era el responsable de guardar el huerto, y cuanto más a su esposa, era su deber cuidarla. ¿Te das cuenta, querido hermano y hermana? Ahora, segundo, la mentira siempre producirá muerte, porque la mentira colabora con la enemistad contra Dios. Cuando Adán pecó no solo traicionó a Dios, sino que también comenzó a agraviarlo, culpándolo de su pecado por la compañera que le había dado. Qué tremendo que es la mentira. Ahora vemos el corazón de David. Recién estábamos hablando del hombre en la cúspide de la creación, en el comienzo, cuando Dios le había dado el paraíso, le había dado todo hermoso, el hombre era perfecto, no tenía pecado. Ahora vamos a ver algo diferente. Vamos a hablar de David. Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. San Mateo 12:34. Fíjese, generación de víboras, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, en este pasaje, en ese contexto, los contemporáneos de Jesús decían, este hombre no echa fuera los demonios sino por Satanás. O sea, estaban insultando al Espíritu Santo. Estaban diciendo que el Espíritu Santo era Satanás, que cuando echaba fuera los demonios Jesús lo hacía por el poder de Satanás. Entonces, generación significa nacidos de la víbora. O sea, porque Adán le hizo caso a la serpiente y entró la naturaleza mentirosa, mala, mortal de Satanás en él, y él empezó a heredar hijos así, tener hijos, concebir hijos de esa misma manera, con esa misma imagen. Por eso se dice generación de víboras. Y dice acá una ley, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De lo que esté lleno el corazón, hablará la boca. Eso es una ley, ¿no es cierto? Cuando una persona está llena de algo, habla eso. Ahora vamos a comparar. ¿De qué estaba lleno el corazón de David? En los versos de su salmo después de pecar, podemos ver eso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Salmos 51, 1 al 4. Primero, David no se justifica a sí mismo, como hizo Adán. Al contrario, él confiesa que fue su maldad la que lo llevó a pecar. Segundo, él tampoco le echó la culpa a Betsabé, la mujer con la cual adulteró, sino que él reconoce que fue su propia maldad la que lo llevó a cometer dicho pecado. Mire qué diferencia entre David y Adán. Ahora vamos a seguir escuchando lo que sale del corazón de David y que lo escribe en el Salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Salmos 51, 7 al 11. Tercero, la tercera cosa que vemos en David es el deseo ferviente de que Dios haga en él una obra profunda de purificación, de forma tal que tenga un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que sea recto, que sea noble. Cuarto, a diferencia de Adán, David le ruega a Dios que no le quite el Espíritu Santo y que no lo eche de su presencia. Qué interesante que Adán defendió más su yo, defendió más su posición. En cambio, David, a pesar de que él había pecado, él no quería que Dios lo eche de su presencia. Él no quería que Dios saque de él el Espíritu Santo, porque no se olvide que David componía salmos por el Espíritu Santo. Observación, podemos ver el corazón de David por las palabras que pronuncia delante de Dios. No nos olvidemos que es el corazón de un hombre que está caído, como usted, como yo, un hombre imperfecto, bajo pecado, el cual reconoce que fue formado en maldad y que tiene pecado. Mire cómo es este hombre David, ¿cierto? Por eso, el tercer tema de este tercer punto de este tema es la justificación de Dios. Dios le dijo a David, bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová, o sea Dios, no culpa de iniquidad, pero dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Atentos. Entonces, a diferencia de Adán, en Adán había engaño porque había entrado la naturaleza mentirosa del diablo y él se buscaba justificar. En cambio, fíjese, el rey David, a pesar de su debilidad, a pesar de haber sucumbido a la tentación, él era tan importante para él Dios, que él no quería que Dios lo eche de su presencia. Él no quería que Dios le quite el Espíritu Santo. Entonces, la felicidad de ese hombre a quien Dios le perdona el pecado, lo cubre, o sea, porque con la sangre del sacrificio Dios lo cubre. Dice, no culpa de iniquidad, pero dice, en cuyo espíritu, el espíritu de la conciencia, no hay engaño. Qué importante, querido hermano y hermana, que en nuestras conciencias nosotros no estemos engañándonos a nosotros mismos. Dios le dijo a David que podía ser feliz porque había sido justificado, o sea, declarado justo. Su pecado había sido cubierto, ya no se veía más a los ojos de Dios. Pero no solo se escribió para David. Ay, ¿qué tiene de extraordinario eso? Bueno, que esto se escribió para todos los hombres y mujeres que hicieran lo mismo que hizo David. Dice en el libro de Romanos, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, no solamente para los judíos, o también para los de la circuncisión, los no judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿a quién le contó esto Dios por justicia? A todos, judíos y no judíos, pero que creen, que se arrepienten, cuando escuchan el Evangelio, creen las buenas nuevas. Esta noche, querido hermano, usted decide qué camino va a tomar. Primero, reconocer su pecado delante de Dios
Segundo, pedirle a Dios que le purifique su corazón. Tercero, pedirle a Dios que no quite el Espíritu Santo de su vida. ¿Se da cuenta? Esta noche, queridos hermanos, está en nosotros qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Fíjese, Adán estaba en el paraíso. Recién había sido creado. Adán no tenía pecado. Sin embargo, cuando vino Satanás se metió a la serpiente y lo tentó a Eva y a Adán, le hicieron caso. Ahora usted y yo podemos no hacerle caso al diablo. ¿Cómo le hacemos caso a Dios? ¿Cómo no le hacemos caso al diablo? Cuando nosotros dejamos de justificar nosotros mismos. Quizás usted escuchó 2 testimonios en esta noche.